Bueno, y vamos ya a pasar a la primera mesa. Quiero invitar al moderador de esta mesa, José Manuel Enríquez, del Grupo Cooperativa Cajamar, que ya pues 7 años con nosotros. Agradezco mucho su paciencia y el cariño con que prepara esta mesa, con antelación, y al resto de contertulios. Pues bueno, Benito Orihuel, por favor, Benito, que no te... aquí está Benito, muy bien. Diego Sáez, antiguo alumno mío, que eso me encanta también decirlo. Diego, bienvenido. Santiago Torres, también 7 años con nosotros. Y Juan José, ¿qué tal, Juanjo? Ya casi amigo de la casa, pues llevas 2º año. Bienvenidos, por favor, adelante, poneros cómodos. Juanjo, gracias. Se entrega la mesa. Mucha suerte a todos. Bueno, buenos días a todos. Nos toca empezar a nosotros con las mesas redondas en esta jornada, ¿no? Como siempre, pues agradecer a la UPV, en la persona de Antonio Reig, pues el invitarnos a participar, a debatir. Y bueno, yo voy a ser rápido. Primero que se presenten mis contertulios, como quedamos. Empezamos de derecha a izquierda, si os parece. Juanjo. Pica ahí. Bueno, agradecer a la EPV, a Antonio Roig y a la mesa la oportunidad de estar aquí. Me presento muy rápido, soy Juan José Martín de Ogayar. Soy analista, que es el que le trasladan el problema para ver qué hacemos con el problema y ayudamos al cliente, a los colaboradores, a los proveedores de tecnología a ir hacia la solución. Y bueno, nuestro trabajo es ese: elegir la tecnología que más se va a aplicar al cliente, la que más ajustada está a él, y ayudarle a adoptarla y obtener los resultados. Si no encontramos la tecnología, sobre todo en la parte de algoritmos, o no se ajusta, pues entonces le ayudamos a desarrollarla. Hola, buenos días a todos. Un placer de veros aquí un año más, y gracias a Antonio también pues, por toda la labor de organización que hace año tras año, y además con varios eventos todos muy relacionados con la innovación y con la tecnología. Nada, yo soy Diego Sáez de Guilaz, soy uno de los socios fundadores de Meshbook. Nos dedicamos a la transformación digital de empresas, de fábricas. Siempre empiezo igual y me defino como friki de fábricas. Y nada, bueno, pues empresa valenciana, más de 60 personas, que estamos liderando estos procesos de transformación digital. Pues yo lo resumo así de manera muy fácil. Sabemos cómo se hace y lo conseguimos, ¿vale? Y ahora desarrollaremos de algo muy complejo. Y al final, ¿de qué hablamos? Pues de Google Maps para gestionar las fábricas. Y con un objetivo muy claro y muy orientado a resultados, que esto no va de tecnología, sino va de mejorar la cuenta de pérdidas y ganancias. Y bueno, lo desarrollamos durante la mesa. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos, gracias Antonio por invitarnos. Algunos me conocéis, he sido el CEO de Citrosol durante varios años, muchos años, desde 2008 hasta 2020, y ahora continúo ligado a la empresa como consultor interno de la empresa. Y nosotros nos dedicamos a los tratamientos y tecnologías post cosecha, y somos ahora mismo, ya desde hace años, los líderes en este sector, y hemos desarrollado el concepto de post cosecha de precisión, y que ahora después hablaremos un poco más del mismo. Buenos días y gracias, Antonio, una vez más por la invitación. Soy Santiago, actualmente director de calidad del Grupo de Terra, que es un grupo empresarial dedicado al cultivo, compra, comercialización de cítricos a nivel de Europa y el extranjero. Tenemos unas 5 naves, 4 situadas en la Comunidad Valenciana y una en Murcia. Y nada, trabajamos con las principales cadenas de supermercados
y actualmente estoy en la parte de calidad de almacén y voy a pasar al campo, a la parte de campo, donde estamos viendo que hay un poquito más de foco y más de necesidad de cara a este futuro. Ahora es cuando vas a empezar a sufrir de verdad, ahora a la intemperie. Sí. Bueno, pues nos encontramos ante estas 7ª jornadas, ¿no?, sobre tecnología al servicio del sector agroalimentario, y la verdad es que cada año, después de ya 7 años, pues yo me pregunto, digo, oye, ¿será necesario esto de hacer cada año una jornada? Digo, ¿tan rápido evoluciona esto? Bueno, ya lo ha comentado Raúl en su ponencia, que esto va cada vez más rápido. O sea, cada año se hace necesario, por lo menos, pararnos en un día como el de hoy y hacer una reflexión sobre la situación real en la cual nos encontramos, ¿no? Cuál es nuestro entorno, con qué tenemos que lidiar. Cada vez nos damos cuenta de que las situaciones se vuelven más complejas y cambian más rápidamente, y también hay una evolución tecnológica que nos lleva a plantearnos cómo podemos aplicar esas mejoras en nuestra empresa para, bueno, seguir estando en esa carrera de fondo interminable que supone estar en un mercado competitivo, ¿no? Tenemos desafíos como el cambio climático, la creación de puestos de trabajo de calidad en el sector, llevar producto agroalimentario con la calidad, cantidad y el formato deseado, y sobre todo en el momento preciso, son producto de las nuevas realidades de los tiempos en que vivimos. Todo esto no exento de saber gestionar los riesgos en nuestra gestión diaria, ¿no?, en nuestro quehacer diario. También, pues oye, oímos estas nuevas herramientas que nos van a ayudar a hacer frente a estos problemas, pues que tenemos que comprenderlas, tenemos que implementarlas, tenemos que formar al equipo, tenemos que saber qué información hemos de extraer, tenemos que interpretar esos datos, ¿no? Y yo creo que ese es el primer desafío tan amplio en el cual nos encontramos. Además, contaminado por, vamos a denominarlo fake news, donde se nos hablan de herramientas maravillosas que van a ser capaces de hacer esto, lo otro, que nos van a solucionar este problema, que nos van a ayudar a enfrentarnos a esto otro, y que realmente pues muchas veces no sabemos la realidad de esas herramientas. Yo creo que uno de los objetivos de la mesa es ponernos en situación, ponernos a pie de campo, Santi, ya lo digo por ti, en primer lugar, y saber cuál es la realidad a día de hoy de la digitalización en la producción, en la confección, la posible aplicación de esta inteligencia artificial con las nuevas herramientas, así como esa mayor integración que es necesario buscar entre el campo, la industria y la distribución para dar ese producto a los clientes. Y todo esto es como montarse al caballo, aprender a montar a caballo con el caballo al galope, siendo lo más eficiente posible y caminando un año tras otro en la mayor sostenibilidad posible de nuestra industria. Y ya, sin más preámbulos, Santi, el cambio climático está afectando en el campo de diversas maneras, pero tú ahora eres director de calidad en el grupo de Terra y siempre has estado de puertas hacia adentro, ¿no? Y ahora te va a tocar luchar también, ¿no?, de puertas hacia afuera de lo que es la industria, ¿no?, en el campo. Bueno, dinos tu visión actual. A ver, lo que estamos viendo es que al final los datos confirman lo que estás percibiendo en el sector. Las temperaturas mínimas van aumentando, igual que las medias, y cada vez nos encontramos con episodios extremos climatológicos. Todo esto nos lleva a que el proceso de maduración del cultivo vaya variando. Tenemos épocas o la distribución de lluvias, de temperatura y la proliferación de plagas hace que hoy estemos perdiendo un poco lo que es la referencia del calendario de recolección tradicional. Al final nos encontramos con, por ejemplo, en mi sector, frutos que están internamente maduros. Perdón. Nos encontramos con frutos que pues, internamente están maduros, pero en la parte externa aún permanece el color verde y eso entraña que requiere un proceso posterior que bueno, pues no favorece tampoco a la fruta. Al final, la consecuencia de todo esto para mí son 3 factores claves. Uno es que afecta a la cantidad de la fruta disponible en el campo, a la calidad y en el momento óptimo de recolección. Yo lo que un poco vemos a nivel de tecnología, claro, todo esto nos lleva a que la toma de decisiones, ese plan de recolección o esa campaña, ¿no?, como hemos comentado, se acelere, cambie, va muy deprisa.
Tú estás preparando la campaña y tú vas variando ese plan de recolección semana a semana, o como en esta campaña ha sido día a día, porque es que hoy llueve aquí, mañana allá, no sabes qué hacer o tienes que moverte. Claro, esto nos lleva a que tenemos que ser muchísimo más ágiles, muchísimo más rápidos en la toma de decisiones. La tecnología, sensorización, todo esto que hemos estado comentando son herramientas muy útiles, pero yo al menos el problema que veo es la completa integración en todas las compañías, o incluso en las pequeñas o medianas industrias o pequeños agricultores aún no tienen esta información, aún no tienes la capacidad de medir todo. Y ya no solo es medirlo, ¿qué haces con toda esa información? ¿Cómo la agilizas? ¿Cómo la transformas en cada dato en un mecanismo, ¿no?, de acción que te pueda permitir anticiparte o te pueda permitir, pues eso, reducir desperdicios por un aprovechamiento útil de la fruta en el momento óptimo de su recolección? Y es ahí donde veo un poco el foco, ¿no? Disponer de la tecnología en tiempo y forma, pero cómo canalizarla, ¿no? Cómo transformarla en acción útil, en procesos claros. De verdad es algo muy, muy complicado, ¿no? ¿Por aquí algún comentario en la mesa sobre...? Sí, bueno, pues sí, claro. Realmente un poco, conectando un poco con lo que decía yo en la introducción, ¿no? Santi está hablando de, pues yo lo llamo Google Maps, ¿no? Porque, como digo, siempre así lo entiende bien mi madre, ¿no? Entonces pues todos los datos, haciendo un poco el ejemplo, ¿no?, y la metáfora, ¿no? Imaginamos todos los datos que se necesita para que haga su trabajo y nos lleve al sitio donde queremos, que se adelante, que nos marque la mejor ruta, que nos evite el tráfico, radares, bla, bla, bla. Pero esos son datos. Entonces, bueno, al final lo trasladamos al uso y a la aplicación que estamos aquí comentando, y lo que necesitamos ante tal variabilidad, ¿vale?, pues necesitamos tener esa información objetiva para tomar decisiones. Y aquí estamos hablando, pues, sobre todo, Santi hablaba, pues, de las tácticas, porque son cosas que son muy variables, que ocurren en un corto espacio de tiempo y que te obligan a... Y conectando con el título de la jornada, ¿no?, o de esta sesión, esta mesa redonda, a esa agricultura de precisión. Necesitábamos tener datos puntuales, precisos, muy acercándonos a tiempo real, para poder actuar, pues, sobre personal, sobre recogidas, sobre tratamientos, sobre bla, 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 ¿no? Y luego, pues bueno, para conectar y dar un ejemplo y caso de éxito, claro, también nos lleva, y quiero conectar con el cultivo indoor, ¿no? Claro, tiene un auge muy grande, es mucho más controlado, tiene mucha más complejidad, pero claro, la tecnología tiene mucho que hacer, ¿no? Nosotros estamos gestionando, pues, todo el cultivo indoor del lúpulo de la cerveza para Estrella de Galicia. El proyecto se llama Econoque. Claro, eso es control de clima, engañar a la planta, reducir lo que es la cosecha, 1 o 2 cosechas al año, pues duplicarla, triplicarla, el objetivo es cuadruplicarla. Claro, conecta también con la ponencia anterior, donde, bueno, pues la necesidad de aumentar la producción, controlar la calidad, de sostenibilidad y optimización de recursos. Todo eso es un capítulo que vamos a ver que va a tener mucho crecimiento. También, por ejemplo, alguna experiencia que hemos tenido en el Centro de Experiencias de Paiporta, por ejemplo, el jugar con la genética, ¿no?, para poder hacer, por ejemplo, variedades de tomate que resistan las altas temperaturas, ¿no? También, pues, tenemos que jugar un poco a intentar controlarlo de fuera o predecirlo de fuera, pero también en qué variables podemos incidir nosotros para poder mejorar eso y hacer, pues, unos productos más resistentes, ¿no?, y que se puedan adaptar también mejor a esta nueva situación, ¿no? Benito, que yo sé hablar como el Modric aquí de la agricultura, ¿no? Tú llevas un montón de años y tú una figura respetada, ¿no? Hablamos que el título de la mesa es Agricultura de Precisión, Calidad y Rentabilidad, y, como siempre, hablamos en un sentido amplio, agricultura del sector agroalimentario, no solo en el campo, sino también en la industria. ¿Cómo ves tú, a corto plazo y sobre todo a largo plazo, está el futuro de la agricultura de precisión, ¿no? Bueno, el futuro de la agricultura de precisión ya está aquí. Indudablemente, pues cada vez hay más sensorización en el campo, en la producción vegetal, en la producción agrícola. Cada vez hay más drones, se están desarrollando robots autónomos y todo esto lo que va a hacer es
cuatro cosas: medir, registrar, en función de estas medidas, diagnosticar y después actuar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo son los sensores de humedad en el suelo, que aparte de ahorrar agua, pues van a incrementar o incrementan la producción. Después ya se están desarrollando robots que van a ser capaces de lo que se llama alfarrasar en valencià, es decir, el aforo, el calibre, la calidad. También estos robots podrán determinar, hacer diagnósticos nutricionales, podrán y pueden probablemente ya, y monitorizar el estado vegetativo de los árboles. En este caso estamos hablando de frutales, para mejorar la fertirrigación. Y después, en lo que respecta a lo que nos dedicamos nosotros, Citrosol, nosotros ya hace años desarrollamos el concepto post-cosecha de precisión. ¿Por qué? Porque vimos que en las aplicaciones, en los tratamientos que se realizan en las centrales hortofrutícolas, ya sea incluso una cosa tan aparentemente sencilla como el lavado, se producen enormes variabilidades, y esas variabilidades tienen un efecto muy negativo en el desperdicio alimentario, en las reclamaciones, en los niveles de podrido, etcétera. Entonces nosotros hemos desarrollado una cosa que se llama el CAT System. El CAT System es el primer equipo inteligente para la aplicación del primer tratamiento fungicida, fungistático a los cítricos. El podrido es el número uno, es el problema número uno en desperdicio de los cítricos, en desperdicio alimentario, es la causa número uno de las reclamaciones. Y nosotros, tanto en los drenchers como en las balsas, como en las cataratas, acoplamos este equipo, y este equipo continuamente está midiendo la concentración de todos los activos. ¿Por qué varía la concentración de todos los activos? La concentración de los activos varía y se reduce muchísimo porque se producen una serie de interacciones con toda la suciedad, con toda la arcilla, con toda la arena, con todo el yeso que la fruta, los palets llevan del campo, y eso hace que se produzcan unas pérdidas de eficacia muy fuertes en el control del podrido. Nosotros este año hemos tenido ya 6 equipos, ha sido la primera campaña, 6 equipos en 6 clientes diferentes, y la experiencia ha sido fantástica. Ya digo, el primer equipo para medir y corregir todas estas concentraciones a tiempo real, y el efecto en el control del podrido ha sido brutal. Otro ejemplo es el lavado higiénico de frutas y hortalizas, también en cuarta gama. El lavado higiénico se hace usualmente con cloro. Pero ¿cuál es el problema del cloro? Es muy difícil monitorizar el cloro. El cloro no hay sensores que sean capaces de medir el cloro bien. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si quieres hacerlo bien, necesitas una persona todo el día midiendo el cloro. Nosotros esto lo vimos ya hace años, y sustituimos el cloro por otro desinfectante, ácido peracético, y con el ácido peracético sí que es posible incorporar sensorización. Y al incorporar esa sensorización hemos dado un gran salto en lo que es seguridad alimentaria y control del desperdicio, control del podrido en cosas como tomates, pimientos, aguacates, y también en cuarta gama, por ejemplo, con ajo pelado, con zanahoria cortada, etc. Son ejemplos prácticos como el futuro ya está aquí. El mensaje por mi parte, muy sencillo: medir. En consecuencia de la medida se puede, si las medidas son correctas, si las medidas son las medidas adecuadas, o sea, lo que se mide es lo adecuado, diagnosticar, registrar y corregir. Quiero lanzar una pregunta a la mesa, y salió el otro día
agradecer el esfuerzo que hicieron la semana pasada porque nos reunimos, que vemos que, evidentemente, contra más mejor, pero vemos una máxima heterogeneidad en herramientas y lenguajes informáticos, ¿no? Una torre de Babel a la hora de intentar enlazar sistemas, ¿no? Los que se utilizan en el campo, los que utilizan la maquinaria en el campo, los que se utilizan para recolección, lo que se utiliza luego para cuando entra en primera instancia dentro de la industria, luego, evidentemente, luego lo que sale fuera de la industria. ¿Cómo creéis vosotros que se debe de afrontar esta situación, ¿no? Jodido, ¿eh? Bueno, para eso están los informáticos, para solucionar eso. Es así de sencillo. Alguien le tendrá que hacer una hoja de ruta, ¿no? Alguien tendrá que pensar, ¿no? Antes que ponerse a traducir simplemente, porque traducir por traducir. Exacto, como afectado, ¿no? En estos temas, al final es eso, es que yo necesito conseguir la máxima información posible, pero poderla gestionar, poderla trabajar y después actuar en consecuencia. Desde en la empresa donde trabajo, pues al final llegan soluciones informáticas geniales, muy chulas. O sea, estamos hablando de, pues eso, monitorización en campo, con fotos poder hacer el control del tamaño, un montón de cosas. Herramientas de post cosecha cada vez más sencillas, como lo comentaba Benito, soluciones a nivel industrial, pero a mí la parte que más me afecta o me preocupa es todo esto integrar correctamente, o sea, tener el mismo idioma en toda la cadena, ¿vale? Porque si tenemos información suelta, muy bien, pero tienes que gestionar los resultados de cada aplicación, de cada herramienta, de cada solución. Y es complejo cuando todo esto te tiene que ayudar a agilizar, a anticiparse. Entonces, para mí, mi principal problema como usuario afectado en esto es que hago, ¿no?, con toda esta información de forma ágil, rápida, útil. Os los lanzo a... Es que tengo que controlarme, disculpar. Nada, bueno, pues yo como integrador, ¿vale? Pues tengo que decir que el problema no es nuevo, es que está, ¿vale? De hecho, el principal reto de los proyectos en cada una de las empresas, yo lo llamo el legado, ¿no? La integración del legado. Todo lo que está en la fábrica el día que arrancamos, o en el almacén, perdonad, que es que para mí son casi las fábricas más grandes que he visto, pero estoy acostumbrado a llamarlo almacén. Pero todo lo que está el día que nos planteamos digitalizarlo, integrarlo. Y ese es el principal reto. Entonces, claro, en la parte de integración ya se han desarrollado tecnologías informáticas y electrónicas, y aquí hablamos de integrar pues, los PLCs, pues ya hay un lenguaje que es el OPC-UA, que es el estándar. Pero ¿qué pasa con todo lo que tenemos? A nivel informático, pues ya están web service y hay unos sistemas de comunicación que ayudan a hablar el mismo idioma, que hablamos de que hablan inglés, alemán, chino y que necesitamos un traductor para que lo haga. Eso es lo que ocurre. Pues ya existe. Pero ¿qué pasa con los RPs, con todo lo que tenemos anterior, los otros sistemas? Entonces, claro, es claramente un reto que ya se ha estandarizado, ya se está trabajando ahí. El problema está en la transición, y es una transición que nos va a durar a lo mejor 20, 30 años, arrancando desde ahora. Bueno, y a mí me toca, tenemos el que lo sufre, tenemos el que aplica la tecnología, y Benito ha dicho que se apañe el informático. Y a mí me toca eso, ser el analista que le pasan el problema y a ver qué haces con esto. Todos tienen razón, y es verdad que ahora mismo hay muchísimas soluciones, hay muchísimos datos, hay muchos problemas de integración, y donde encontramos el problema más grande muchas veces con los clientes y los amigos que se dedican a esto es qué información es relevante para mí y qué información no es relevante para mí. Los sistemas reportando tantísima información y que lo tienes que analizar rápido, lo que están teniendo más problemas las empresas es decir, aparta lo que no es relevante, déjame con el 20%, lo que sí que me va a ser útil, y trabajemos sobre eso y analicemos eso. Ese es el problema más grande que tenemos al desarrollar los algoritmos. Que la experiencia que, por ejemplo, puede tener Benito con todos sus años, o Santi, que vive el campo, nos la sepan trasladar, para eso pasarlo a un programa y decir, este 80% no lo quiero porque no me aporta nada, este 20% sí que me va a ayudar. Y ya está. Gracias. Sí, Juanjo, yo creo que es esa la línea. Hay que medir lo relevante. Lo no relevante, o sea, hay que ir a la raíz de los problemas.
Y ahí es donde se tiene que medir, porque a lo mejor se miden cosas que son causas de la causa primera. Entonces hay que ir a la causa primera, ahí es donde hay que medir. Bueno, yo creo que tanta sensorización a veces, ¿no?, puede llegar primero a generar millones de datos que hay que procesar. ¿Quién procesa eso? Y luego eso te tiene que servir al final para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en donde hay que diseñar una hoja de ruta, ¿no? Lo que bien estáis comentando, qué quiero saber de entrada, y luego ya miré a por lo más superfluo si es que me aporta algo, ¿no? Y ahí herramientas como drones, ¿vosotros veis que es una alternativa que puede ayudar a facilitar en campo este tipo de datos? O se habla también, por ejemplo, del tema de información vía satélite, que también se supone que es pública y que se puede acceder. No sé, ¿cómo veis vosotros también esa aplicación de la tecnología? ¿Mejor algo que yo manejo o dependo de un tercero para que me...? Os he fastidiado, ¿eh? Venga. De lo que decías, yo hablo siempre, y lo digo, y ayer se me acercaron, estuve en Requena, tema también de agroalimentario, y yo digo que los datos es basura digital, ¿vale? Claro, me vinieron y dice, oye, eso es muy disruptivo, ¿no? Y digo, claro, en un contexto de, si no los tratas, si no los conviertes en información, hay un flujo, ¿no?, que es de los datos, basura digital, ¿vale? Y bueno, y luego desarrollo un poco más. Información, que son datos tratados, y luego conocimiento, que es aquella información que es relevante para tu negocio. Todo este flujo no está, muy poca gente lo piensa, ¿no? Y luego, una vez que tienes el conocimiento, hay dos caminos. El de la automatización, que es información para que los robots actúen, y eso está muy avanzado, y ejemplo que hablaba de cultivo indoor es uno de ellos, y luego para las decisiones humanas, que bueno, pues gente como Santiago pues tiene que tener esa información objetiva para decidir qué hacer. Entonces, ese es el flujo. Entonces, claro, los datos no te llevan a la decisión. Y si no hay unas herramientas que lo aclaren, que te dirijan, pues al final nos encontramos en esa infoxicación que nos bloquea y acaba pues frustrando y siendo un tiro del pie para la evolución de la tecnología en sí misma, que es algo fundamental. Pero al no encontrar la utilidad, pues Santiago, que está súper ocupado, que no le sobra un minuto, y dice, no, pues me voy a lo de siempre, tú aquí, tú allá, tú allá. Entonces, es ese trabajo que es casi de idiosincrasia, de cultura, que se habla poco, que para mí va por encima de la tecnología. Bueno, yo creo que la pregunta que has hecho, José Manuel, habrán cuestiones que el satélite podrá darte datos relevantes, pero indudablemente hablando de cultivo, hablando de las fincas cada vez más grandes y que tienen que ser cada vez más grandes, pues lo que hace falta son o drones o robots que vayan con una serie de tecnologías, tecnologías de imagen térmica, tecnologías de imagen multiespectral o hiperespectral. Con esas tecnologías se diagnostica si hay alguna parte del campo que está en peores condiciones por ya sea problemas fisiológicos o problemas patológicos. Es decir, que los robots y los drones, que son los que pueden hacer este trabajo de scouting de las grandes fincas, yo pienso que indudablemente tienen un gran futuro, también para algo tan sencillo como alfarrasar. Alfarrasar es muy importante. El aforo, el calibre, la distribución de calibres, la calidad, a lo mejor en el futuro no hacen falta precalibradores. Juanjo, ¿cómo ves la transición del producto del campo hacia la industria? ¿Cómo se podría gestionar mejor esta transición, ¿no? ¿Qué sería necesario? Yo, por ejemplo, este año, todo lo que habláis, tal, pongo un ejemplo cotidiano, voy al mercado, yo soy de mercado, yo compro en el mercado, y a estas alturas ya no había pera. Y yo pregunto, hostia, ¿no hay pera? Dice, no, este año la campaña ha sido corta. ¿Por qué? Nadie me sabía decir por qué, pero no se habían hecho previsiones o por lo que sea en el campo, pues había pasado cualquier cosa que había afectado profundamente a este producto y no había producción. Juanjo, ¿cómo ves tú esa transición? A ver, lo de la pera este año ha sido por las temperaturas y la sequía.
Sí, parece que, bueno, había agricultores en Lérida que ya en enero han cortado, no sé si, bueno, en enero han cortado o sea, pues se les acaba la campaña, ya no había más. Pero la transición, lo que has comentado sí que lo vemos importante. Estamos hablando aquí de agricultura de precisión y cuando hablas de agricultura de precisión parece que nos giremos todos a mirar al campo, a ver cómo aprovechamos mejor los recursos del campo, y eso es verdad. Pues tenemos tecnologías que podemos aplicar, como los sensores de nitrógeno, los sensores de potasio, estrategias de riego para aprovechar mejor el agua, algoritmos predictivos que nos van a decir cómo podemos esperar que se comporte una finca u otra finca, o los aforos que podemos esperar, pero siempre que los oyes hablar, estás mirando hacia el campo. Entonces, la transición que comentas no solo es, o nosotros no solo la entendemos como, venga, ¿qué va a pasar con el campo en los próximos años aplicando esta tecnología? Hay nuevas variedades que sí, que se están estudiando, están saliendo, que soporten mejor los climas que tenemos ahora y lo que vamos a tener más adelante, pero también está la otra parte que en el día a día en los almacenes lo escuchas cuando te dicen que tenemos que aprovechar toda la fruta que nos viene. Entonces, esa transición de la tecnología, oye, ¿por qué no aprovechamos? Y ya que estamos trabajando el campo y estamos trabajando la planta, cambiamos un poco el enfoque de cómo estamos haciendo las cosas. Y me explico por dónde van. ¿Por dónde van a ir? Mentira. ¿Por dónde están yendo? Porque ya hay clientes que lo están trabajando y están cambiando la forma de enfocar el campo. Ya que tenemos toda esta tecnología, ya que podemos aplicar algoritmos que nos van a decir lo que podemos esperar, esta vez que sea el almacén el que le va a decir al campo lo que necesitamos para la campaña que viene. Antes hablaba Santi de la velocidad con la que estás cambiando de hoy para mañana los planes de recolección y a ver lo que te llega y a ver lo que haces. Y yo esperaba calibre 3-4, porque me están pidiendo 3-4, del 2 tengo todo lo que quieras, pero lo que estoy esperando no. Bueno, las empresas, los clientes ya se han dado cuenta de que es mejor trasladar la necesidad que voy a tener al campo. Y que estas tecnologías, porque el campo no es más que la primera parte de mi proceso productivo, es como mi cámara, pero a lo muy grande. Entonces, si trasladamos eso allí y le vamos diciendo al campo, ojo, que yo la campaña que me viene voy a necesitar este aforo de esta variedad, tantos kilos de la otra variedad, voy a necesitar estos calibres, creo, porque me está diciendo comercial que voy a necesitar estos calibres y de estas calidades por lo que es lo que me están pidiendo. Campo ya puede aplicar la tecnología para decir, vale, vamos a preparar eso, vamos a ver cómo hacemos el clareo, vamos a ver cómo regamos, vamos a ver los nutrientes, y te puede empezar a reportar con mucho tiempo, que luego tienes razón, Santi, luego te va a llover, te va a granizar, la vamos a liar, pero sí que tienes una perspectiva mucho más clara de lo que te va a venir. Estás haciendo una previsión de tu almacén grande, que es el campo, hacia la planta. Y cuando eso lo trasladas, los rendimientos que estamos teniendo en planta son muchísimo mejores. Porque seguro que a muchos les ha pasado el mover kilos para poder sacar lo que te están pidiendo. Incluso a veces jugar un poco con los calibres pues para poder servir. Entonces, es donde vemos la transición que se está haciendo desde la planta, desde comercial por la planta y de la planta al campo, diciendo, me aplica las tecnologías, sí, pero donde yo quiero, para darme lo que yo voy a necesitar que me están pidiendo el mercado. Y así también poder rentabilizar bastante más el trabajo de planta bajando costes. Un poco empezar por arriba, ¿no? O sea, ¿qué quiere el consumidor? Que eso se traslada a la industria y la industria le tiene que decir al campo, sí, en la medida de lo posible, qué producto necesita, si tiene todo el sentido del mundo. Dime lo que quiere el mercado, solo que pues no nos vamos a engañar, tienes que ir con una campaña 2-3 de previsión. O sea, necesitas tiempo, el árbol no sale de repente. Bueno, pero el tema que comentabas, bueno, a lo mejor comentábamos el año pasado, pues herramientas como Agrobotic, ¿no?, que analizaba el engorde de la fruta, que te puede ayudar a saber qué calibres puedes tener o qué productos puedes aplicar para tener un determinado calibre y demás, ¿no? ¿Cómo veis esto vosotros? ¿Cómo veis este nuevo planteamiento?
Pues tal como estáis comentando, hay nuevas herramientas. El consumidor lo que tiene claro hacia atrás, tiene claro lo que quiere, que es un producto saludable, sostenible, con menos es, ¿no? O yo al menos es lo que percibo, que cuanto menos etiquetado, claro, de productos, pues entonces, claro, toda esta necesidad va hacia campo. Lo que comentaba Juanjo es eso, en campo, ¿qué tienes en el campo? Es lo que necesitamos, que campo convierta en información útil para la fase posterior. O sea, ¿qué tengo, no? ¿Qué calibre o cómo me va a crecer o cómo se supone que me va a crecer independientemente después de la climatología? Pero cuando llegue la climatología, ¿qué hago? Porque al final llega un momento también, que es un poco lo que ha pasado esta campaña, que es, bueno, en el momento en que viene un desastre o viene una lluvia, o el dato, ¿vale?, me está indicando que hay peligro y soy capaz de gestionar, o sea, soy capaz de reaccionar, porque el dato dice peligro, vale, ya está. Pero yo soy capaz de movilizar todo para poder ir a salvar. Incluso ¿no? comentábamos que los daños previos en la climatología, ¿no?, afectan a la evolución del producto dentro de la cámara, dentro de la industria, que esa información muchas veces de dónde viene un producto de una determinada parcela que ha sufrido X condiciones climáticas, porque claro, todo no viene de una misma parcela, viene incluso de diferentes zonas del país, ¿no? Sí, que eso sí, también estamos podría hablando... ayudar, ¿no?, a gestionar mejor, digamos, el producto dentro de la confección, dentro de la industria. A ver, sí, claro, el poder calcular el aforo, el que te digan de cada parcela lo que te va a venir. Hay parcelas que están muy cerca de fábricas, ahí sabes que la fruta va a sufrir. Hay parcelas que son la joya de la corona, de ahí puedes esperar mejores producciones. Entonces, todo eso te ayuda y toda esta tecnología te ayuda a anticiparte. Y luego sí, luego cuando llega el momento, pues tienes que responder con velocidad. Bueno, ahora vamos con la última cuestión para dejar también algún minuto para alguna pregunta. Diego, desde dentro de la industria, y ahora hablo de realidades que son posibles, ¿no? Cuéntanos qué nos está haciendo que es posible hacer y que está al alcance de la mano. Siempre hablamos de, primero, hay que hacer cosas pequeñas que tengan un resultado casi inmediato para que vean el resultado y que sea un poco como una droga, ¿no?, y que se enganchen a esas mejoras dentro de la industria para poder empezar y luego pues atreverse, ¿no?, a hacer grandes cambios, ¿no?, y conseguir esa mejora, ¿no? Bueno, pues sí, al final, claro, todo está integrado. Estábamos comentando ahora de conectar ya pues todo el proceso de venta con el campo, ¿no? Y casi con un planteamiento, pues no de flujo tenso, porque no es posible, porque está claramente desacoplado, pero pues todo ese valor, ¿no? Y, bueno, lleva pues a la integración, ¿no? Y esa palabra integración, que creo que vale la pena desarrollarla, no es solo tecnológica, ¿vale? Y la tecnología podría ser la informática y luego también la electrónica, porque con integración de las máquinas, la logística interna es uno de los grandes retos, pero hay dos cosas, una que se ha empezado a comentar, pero quiero hacer énfasis en las dos. Una, los procesos, que todo empieza por los procesos, y lo que hablábamos antes del punto de la parte comercial, pues es el proceso, ¿no? De, oye, ¿cómo se comercializa eso, ¿no? ¿Cuál es la demanda, ¿no? Hablaba Juanjo del forecast, claro, toda la vida se ha trabajado con forecast. Y es así, pero claro, luego el nivel de precisión del forecast no es suficiente y no está ajustado también a la realidad de tu negocio. Y todo el negocio agroalimentario, prácticamente todo, pues trabaja el margen por rotación. Quiero decir que es muy poco dinero con mucho volumen. Entonces, claro, a conseguir eso con esa restricción, cuando las tolerancias del forecast o la variabilidad entre el forecast y lo que te está pidiendo efectivamente hoy, mañana, esta semana, pues puede ser más del 20%, pues bueno, pues a mí me hace plantearme si realmente es un objetivo conseguible, si tenemos que ocuparnos de esto o tenemos que ocuparnos de otras cosas, ¿no? Que hay una gran tendencia también a lo nuevo, ¿no? Al hype, y esto conecta un poco con el I+D y la innovación, ¿no? Y siempre digo que TRLs bajos y I+D son proyectos en el cajón. Y la innovación es lo que realmente tiene un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que hace que al final estamos hablando, y para aterrizar, y el para qué, pues de tener el balance de masas cuadrado, que prácticamente no lo tiene nadie, tener un control de la merma y su tipología y poder actuar y abrir proyectos, el tener un control de la mano de obra y su carga de trabajo y su productividad y tenerlo de manera que pueda reaccionar en tiempo real. Entonces,
todo eso, ese es el conocimiento que hablaba antes y es hacia donde hay que ir, ¿no? Y luego a nivel y eso son procesos, ¿vale? Esos son procesos, eso es cómo recibo, cómo peso, cómo trazo esa fruta que me viene de esa parcela, cómo identifico el producto. Todas esas cosas tan mundanas, con tan poco glamour, pero es lo que necesita todo el mundo para poder gestionar. Y luego convertirlo pues, en esos cuadros de mando. Bueno, para mí son dos, decisiones tácticas y decisiones estratégicas. Paneles de producción para la gente que está haciendo el trabajo y que tengan en tiempo real qué está pasando para poder actuar, eso es táctico, y estratégico, que es la información agregada para gente como Santi, que dice, oye, no, necesito un tío más aquí, o necesito a alguien de mantenimiento porque tengo un problema, etcétera, ¿no? Y por dar un toque tecnológico, porque si no parece que seamos consultores, pero es que realmente lo que nos importa no es la tecnología, no es el fin la tecnología, el fin es la rentabilidad, ¿vale? Pues bueno, tecnologías como visión artificial más inteligencia artificial están siendo muy disruptivas en la gestión de almacenes porque están permitiendo, y esto queda un poco mal, pero independizarnos del error humano, y es verdad. Entonces, claro, si queremos ser precisos, pues tenemos que ser precisos, y las máquinas son más precisas que los hombres. Y luego hay otro tema que quiero mencionar, que es el cambio generacional. Claro, ya no queda gente que quiera trabajar ahí. Entonces, claro, eso te lleva a la automatización, pero ya no solo automatización de las tareas más básicas, sino también de la distribución del conocimiento, que es que hay poca gente que sabe cómo se hace, ¿vale? Y se están jubilando. Entonces, claro, esa gestión de datos hacia la información, toma de decisiones, automatización, la incorporación de la IA, no solo en visión, sino en general, pues va a llevar pues a esa automatización de todos los procesos que a nivel de rentabilidad, ¿vale? Y termino aquí esta parte, pues bueno, estamos hablando pues de atacar la partida presupuestaria más grande, que es la materia prima, y hablamos de reducciones de mermas del rango del 20%, ¿vale? De las mermas actuales, reducirlas un 20%, ¿no? ¿Vale? Reducción de las desviaciones de costes de mano de obra de un 10%, ¿vale? Y ahorro de costes indirectos pues de un rango de 50.000 euros año para una empresa de 10-15 millones de facturación. Claro, os pido que hagáis vuestros propios números, porque esto que estamos hablando, que estoy diciendo ahora, es el dinero que os estáis dejando encima de la mesa ahora mismo, ¿vale? Imaginaos lo que podríais hacer con ello, ¿vale? Y de una manera simplemente aplicando la innovación, ¿no? De una manera donde, pues lo que se está diciendo aquí, tan sencillo como medir, tengo datos, los confronto con mis objetivos, ¿vale? Con lo que me gustaría hacer, ¿vale? Y lo analizo y lo traslado y lo comunico a la gente que tiene que actuar para tomar decisiones y que conecta con la mejora, con el Lean, porque hay que abrir proyectos. Aquí entre el público hay algún consultor Lean. Pues ese Lean es súper importante porque al final va a remangarse. Es que hay que remangarse, ¿no? Y se sangra en cada proyecto, ¿eh? No, esto no es fácil en ningún caso. No, pues dejamos abierto el apartado de preguntas. ¿Algún valiente que se atreva? Sí, por eso, 5 minutillos para preguntas. Mira, ahí. Espera, que te pasan el micro. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Laia Fabado, soy ingeniero agrónomo, he estudiado también aquí en el Poli. Bueno, me he dedicado como 10 años de mi vida en el tema, he estado en el mundo de la ingeniería y hace 10 años me cambié al mundo de la agricultura. Yo principalmente soy productora de ajo, entre otros cultivos, además soy perito de agroseguro, entonces bueno, como que tengo una visión bastante global del mundo agrícola y como agricultora también. Entonces me gustaría que aterrizaras la idea, en general la lanzo a todos, aterrizarais la idea de cuando decís pedirle a los agricultores, o sea, mirar al campo para solicitarles vuestras necesidades de las próximas 3 campañas. ¿Eso cómo se come? Porque entiendo que os abastecéis de muchos agricultores. Entonces, el campo no es una fábrica, tú el campo no lo ajustas y coges un calibre y dices, ahora me vas a fabricar con este diámetro. Esto no funciona así. Incluso las explotaciones muy grandes de fruta, que tienen muchas variedades y van madurando de forma escalonada y tampoco puedes ajustar de un año para otro el calibre, porque las plantaciones tardan años en producir y luego tienen pues muchos años de producción. Entonces,
esto que suena muy, como en el papel, suena pues muy práctico y muy lógico, luego no es tan fácil. Entonces siempre detecto como una brecha entre la industria agroalimentaria y luego la agricultura de pie, de ponerte al sol ahora que no se puede estar. Y bueno, me gustaría ver, pues que, no sé, filosofarais un poco a ver esto cómo se puede aterrizar. Bueno, muchas gracias. Vale, esta me toca. A ver, no es filosofar. Y ya lo hemos dicho antes, que no lo vas a conseguir, oye, para el mes que viene. Te va a llevar una, te va a llevar dos, te va a llevar 3 campañas. Y según el tipo de cultivo que tengas, la verdad es que los ajos no tengo ni idea de cómo funcionan. O sea, no sé lo que tardan. Si me hablas de cítricos y otras cosas, pues sí, ahí me puedo defender. Pero ¿cómo lo estamos haciendo con los clientes? A ver, lo primero en cuanto cierras campaña, lo que tienes que ver es cómo se ha comportado la campaña. Por dónde han ido los clientes, por dónde han ido los pedidos y tus campos, por dónde han ido. Porque piensa que planta es lo de en medio. El pobre va a sufrir lo que le llegue del campo y lo que le llegue de comercial. Y como producción que es un agujero negro. Se traga todo el dinero del mundo. Lo que entra por los clientes se lo va a comer él. Y encima tiene que aprovechar lo que le llegue del campo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con bastante previsión vas viendo el comportamiento del mercado. Según el cultivo que trabajes, ya te digo que tienes que calcular con cuánto tiempo tienes que moverte para que al final tu campo sí que sea un almacén que puedas tener controlado. Luego es verdad, y Santi sabe mucho más que yo de cómo se comporta todo esto, porque al final son ellos los que dicen cómo se comportan las variedades para que tú puedas hacer los programas, para poder prever. Cuando te le estás diciendo al de campo, oye, mira, Javier, que yo voy a necesitar para la planta esta que me está haciendo hoja, porque tengo allí los clientes VIP, voy a necesitar los calibres 1 y 2, de categoría 1. Y voy a necesitar tantos kilos de cada variedad. Claro, cuando se lo trasladas a campo sé que tiene que decir, bueno, a ver, yo esto de las fincas que tengo o de los socios que tengo, pues depende si la tierra es tuya, si compras la naranja es más fácil. Pero pongamos que la tierra es tuya y además tienes socios, que seas como tengas tu SAT. Tienes tu planta y tienes tu SAT. Tienes que elegir de las tierras que tienes, cuáles te pueden dar lo que me estás pidiendo. Necesitas tiempo y previsión. Y luego coger a los agrónomos y decir, vale, chicos, ahora cómo lo hacemos esto. Porque yo necesito que esta finca de aquí, que es la que se me va a acercar más a la calidad que me están pidiendo y los calibres que se me están pidiendo, necesito que el árbol me dé un calibre 1, un calibre 2, un calibre 1, 2, 3, venga, va. Un árbol no son tornillos. El árbol no se va a comportar igual. En grupitos de árboles más o menos sí, pero cuando vayas al otro lado de la finca seguro que no. Y son los agrónomos los que tienen que coger las nuevas tecnologías y decir, oye, pues a ver, ¿cómo echamos los fertilizantes? O este año, olvídate, este año no te lo voy a sacar, porque la comunicación es hacia los dos lados, desde planta hacia el campo y desde el campo hacia la planta. Igual este año te dicen, mira, este año olvídate, este año no lo tenía previsto, no te lo voy a poder dar, te voy a poder dar este aforo de lo que me estás pidiendo, pero no más. No pasa nada. Si el mercado se comporta, con la campaña que viene, el mercado se comporta más o menos parecido, volveremos a analizarlo y volveremos a darlo. Pero se trata de que almacén campo vaya en esa dirección. Entonces ya empiezan a ver, oye, ¿qué clareo tengo que hacer para que esto me salga más hermoso? Los fertilizantes que tengo que echar, el agua que tengo que echar, cómo tengo que tratar eso para ir llevando mi almacén hacia donde quiero. Bueno, así es como lo estamos haciendo. Gracias, Juanjo. A ver, quería comentar algo, Benito, y cerramos. Es un ejemplo práctico. O sea, hay una cooperativa de vino que José Manuel conoce muy bien, que su éxito nació de que empezó a pagar al socio en función de lo que quería el mercado. O sea, al socio agricultor de vina, de uva de vinificación. Y esa es la clave, decirle al campo
lo que tú quieres, lo que el mercado quiere. Y después el que el campo te lo dé va a ser un proceso largo y duro, pero se consigue. Correcto, hay que ir ajustándose al mercado. Hay que adaptarse continuamente. Eso es la situación. Bueno, muchísimas gracias a los miembros de la mesa y continuamos.